Amén, gloria a Dios, aleluya, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a tener una predicación bíblica acerca de la fe. Nosotros, hermanos, sabemos que hay una fe verdadera y es la que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo. La fe es creer que viene en lo que no se mira. Tener la esperanza en Cristo de que el día que nosotros muramos vamos a estar con Él. Tener la esperanza que todas las promesas de nuestro Señor Jesucristo se van a cumplir en nuestra vida. Y sabemos que por fe nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día y tenemos un Dios vivo, todo verdadero. En el Evangelio de San Lucas, en el versículo 17, capítulos 5 y 6, nos habla acerca de los apóstoles que le estaban pidiendo al Señor que les aumentara la fe. Si usted tiene una Biblia de estudio, el título de esto es Aumentanos la fe. Y vamos a ver. Dice en el versículo 5 del capítulo 17, dice: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Quiere decir que los apóstoles estaban con la fe baja. Sí tenían fe, pero no tenían una fe suficiente fuerte para poder hacer o para poder caminar como se debería de caminar con el Señor, para poder tener esa seguridad de que en el día que las cosas vieran de pasar, entonces por fe ellos van a vencer. Amén. Dice el Señor, dice, aumentanos la fe. Ya vimos que la fe es creer lo que va a pasar, creer en Jesucristo, creer en lo que no se ve, creer por fe. Sabemos que por fe somos salvos, porque nuestro Señor se levantó al tercer día. En el versículo número 6 del capítulo 17 del Evangelio de San Lucas dice así: entonces el Señor dijo, nuestro Padre Todopoderoso le responde a los discípulos y le da las características de cómo tuvieran la fe, entonces pudieran hacer lo que ellos desearían. Dice, versículo 6, entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Usted diría, pues, ¿de qué tamaño es el grano de mostaza? El grano de mostaza es así de pequeño, como una semilla. Mire, si tuvieras la fe, quiere decir que no tenían la fe suficiente o la fe tan grande como ellos deseaban tenerla. Porque el Señor le está replantando a los apóstoles, sí, le está diciendo, si tuvieras, si en verdad está en ti la fe que debes de tener, pero ¿qué tipo de fe tenían los apóstoles? Una fe tan pequeña. Pero a hoy en día, hermanos, hay muchas personas que dicen tener fe, pero la fe de ellos es tan pequeña. Es una fe mínima. A veces le piden al Señor, pero no creyendo. Le dicen, Señor Padre Todopoderoso, que estás en los cielos, yo quiero o te pido que tal problema salga de acuerdo de mí, a como yo quiero. Pero están dudando. Ven el problema o el gigante o la muralla o el desierto o la tribulación tan grande que ese problema se convierte más grande todavía que Dios y hacen a un Dios pequeño, el cual no puede con el problema. Pero nosotros, hermanos, sabemos que tenemos un Dios grande, poderoso, de fe, un Dios verdadero que es un Dios todopoderoso, es omnipotente. Cuando nosotros oremos al Señor, hermanos, debemos orar con fe, creyendo que lo que le estamos pidiendo se va a cumplir. Pero también tenemos que saber, hermanos, que tenemos un Dios que hace las cosas de acuerdo a la voluntad de Él. Y usted dirá, bueno, hermano, yo creo que este problema así se puede resolver. Claro, usted cree, pero usted no ve lo que el Señor está viendo al futuro. El Señor va a ser de acuerdo a su bienestar de usted. Va a ser de acuerdo a la voluntad de Él, porque Él ve lo que es para nosotros bien, todo lo que nos va a hacer bien, lo bueno para nosotros en el futuro. Por eso, cuando Jesucristo
le enseña cómo a orar, enseña que dice que se haga tu voluntad. Quiere decir, hermanos, que nosotros podemos pedir de acuerdo a como nosotros creemos que las cosas son mejores para nosotros, pero a fin de cuentas el Señor va a hacer la voluntad para que nos beneficie a nosotros. Amén. Dice en el versículo 6, dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, o sea, un grano pequeño de mostaza, dice, podrías decir a este sicomoro, o sea, el sicomoro es un árbol grande, es un árbol que tiene así de grande el tronco, grande, un árbol sicomoro, fuerte, y que está arraigado en la tierra. Las maquinarias de hoy en día, hermanos, para sacar un árbol de eso, tienen que hacer un hoyo profundo, tienen que cortar. Hay unas máquinas que sí pueden sacar algunos árboles pequeños. En Europa, aquí en Estados Unidos, es cuando trasplantan un árbol de un lugar porque va a haber una construcción, pero para que ese árbol no se muera, porque ya tiene muchos años de crecimiento y tarda mucho para crecer, hacen otro hoyo y lo trasplantan con toda y raíz. La máquina lo agarra así y lo pone en el hoyo. Y le vuelven a tapar, lo riegan y pega otra vez ese árbol. Pero un árbol de sicomoro es muy difícil porque es ancho. Pero dice que si tuviéramos la fe como un grano de mostaza así de pequeño, le diría a ese árbol que se moviera. Veamos lo que dice. Si tuvieras la fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Si tuviéramos ese tipo de fe, hermanos, entonces pudiéramos decirle a ese árbol, desarráigate, salte de la tierra y aviéntate al mar, y lo haría. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, ya estando por tanto tiempo en el Evangelio, no tenemos la fe suficiente para poder caminar con el Señor? Pastores durando del Señor, el Señor no me provee. ¿Qué está pasando? Se está yendo la gente. ¿Qué está pasando? No estoy predicando bien, el predicador dice. ¿Qué está pasando? El músico dice, la gente no le gusta la música. Hermanos, si nosotros nos entregáramos completamente al Señor y tuviéramos esa fe que el Señor nos da, entonces la predicación traería convicción a los corazones. Entonces la música, los himnos, prepararía completamente el corazón para escuchar la predicación de las personas. El predicador, la predicación del predicador prepararía el corazón de las personas para escuchar al predicador. El líder de ganancia de almas. ¿Qué está pasando? Antes venían varios, ahora ya no vienen. ¿Será que ya les caí mal? ¿Será que ya no quieren nada con el Señor? No, cuando el líder se entrega completamente al Señor, ora con fe. Señor Padre Todopoderoso, te pido, Señor, que este sábado, Señor, vengan todos los hermanos a la ganancia de almas. Y si tuviera la fe como el grano de mostaza, entonces esos hermanos estarían ahí. Pero a veces ni siquiera se arrodilla en su cuarto para pedirle al Señor. Confía en Él. Confía que porque ya les tiene una pizza después de ganar almas, van a venir. Confía que porque les da una agüita cuando van caminando, van a venir. Confía que porque está bien guapo, van a venir. Y esa es la confianza o la fe en las cosas equivocadas. Está confiando en Él, está confiando en la pizza. ¿Por qué no confías en el Señor? ¿Por qué no te pones de rodillas y oras al Señor y le dices, Señor, he aquí, úsame, dame gracia entre los hermanos, para que este día puedan venir a la obra del Señor? Hacer la gran comisión, que es un mandato para cada cristiano. No es un quiero o no quiero. El Señor te está mandando a tocar puertas, a ganar almas. Claro, tú no ganas almas, pero tú eres el vaso que se usa para poder transmitir el Evangelio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo hablando a través de ti.
Si tuviéramos tan siquiera esa fe, el grano de mostaza, diríamos: Señor, hazme crecer en tu obra. Señor, hazme un mejor hombre. Pero a veces, hermanos, le pedimos: Señor, ya estoy trabajando mucho en tu obra, Señor, dame un descanso, unas vacaciones. Señor, ya estoy cansado, Señor, de tanto trabajar en tu obra. ¡Qué vergüenza, hermanos! Hay pastores, hermanos, que las ovejas quieren ir a orar. Y los pastores dicen: yo me desanimo con 2 o 3 en la obra orando. Estoy cansado. No puedo ir. ¡Qué vergüenza, hermanos! Hay 3 tipos de fe: 2 erróneas y 1 buena. Uno de los tipos de fe es cuando le pides al Señor, cuando nosotros le pedimos al Señor, pero estamos dudando que el Señor nos pueda dar lo que le estamos pidiendo. Digo: Señor, te pido, si usted fuera el dueño de una cosecha, de un campo grande, y es cristiano, pero su fe es tan pequeña, mucho más pequeña que el grano de mostaza, y usted le dice al Señor: Señor, te pido, seas misericordioso conmigo, glorioso Padre poderoso, te ruego que... Y se queda así, y ve sus campos grandes, grandes. Ya el Señor lo ha bendecido con todos esos campos, pero a través del tiempo su fe ha disminuido porque se ha dedicado tanto al trabajo. Y se queda usted así: te pido que... Y mira los campos, las hectáreas, todo alrededor, y dice: bueno, Señor, a ver si es cierto, que llueva para que mis campos florezcan y den fruto. Pero cuando usted se detuvo así y pensó y miró, cuando este hombre se detuvo y miró los campos, él ya dudó. Su fe es mucho más chica que el grano de mostaza. Entonces no sucede nada, porque el Señor aquí claramente le dice a los apóstoles: si tu fe fuera más grande o como el grano de una mostaza, se cumpliría. La segunda es pedirle al Señor creyendo a ver si lo hace. Un ejemplo es: pues mira, Señor, yo tengo un trabajo y hay una posición, Señor, más alta donde pagan más. Y pues no va. Y se queda así. Se queda pensando. Y lo que iba a decir este hombre es: no va a chocar con los horarios de la iglesia. Pero se queda pensando así: bueno, ¿y qué tal el overtime? Si ya me van a pagar a 20 la hora, sería 30. Y se queda pensando. Entonces dice: bueno, Señor, yo no estoy muy calificado para ese puesto, pero híjole, pues a ver si me lo das. Ese a ver si me lo das disminuyó la fe más chica, más pequeña que el grano de mostaza. Esa fe no llegó ni siquiera al techo. Esa fe no existe. Pero la fe verdadera, hermanos, la número 3, es la fe que el verdadero cristiano tiene en el Señor. El que dice: Señor Padre Todopoderoso, heme aquí, yo me he entregado toda mi vida a ti. He cumplido lo que tú quieres. Y no es el fariseo. Heme aquí humillándome, Señor, ante ti. Primeramente que se haga tu voluntad. Pero mira, tengo estos campos grandes y confío plenamente en ti, Señor Padre Todopoderoso, que tú los vas a regar para que yo pueda seguir trabajando en tu obra, siguiendo diezmando, ofrendando y haciendo tu voluntad. Señor, ayúdame a seguir impartiendo el evangelio a todos mis trabajadores. Ayúdame a seguir enseñándoles a orar para comer. Señor, pero si tú no quieres, Señor, sea tu voluntad.
está creyendo. Está creyendo en el Señor. El otro hombre, Señor Padre Todopoderoso, hay una posición más grande en mi trabajo y es mejor pagada. Señor, yo creo plenamente en ti, que eres poderoso. Yo no estoy calificado, Señor. Y sé que hay overtime, Señor, que puede interrumpir con los horarios de la iglesia, con los horarios de venir a alabarte y glorificarte. Señor, si tú quieres darme esa posición, Padre Todopoderoso, yo por fe la tomo. Pero ayúdame, Señor, que los horarios no interrumpan en los horarios de iglesia, Señor. Ayúdame que esta posición, Señor, no me aleje de ti y siga trabajando para ti, Señor, como lo he hecho hasta ahorita. Ayúdame a seguir impartiendo la palabra, Señor, seguir impartiendo tu evangelio. Ayúdame a salir a ganar almas y impartirles a los muertos vivientes que están allá afuera que hay un Dios todopoderoso que tiene un plan para ellos, pero no solo un plan, sino un Dios que les puede salvar de la condenación eterna del infierno. Un Dios que si ellos creen en Él, como Romanos dice, le dará la potestad de ser hijos llamados de Dios, y aquel día que ellos mueran, irán a la presencia del Señor. ¿Cuántas falsas doctrinas no hay allá afuera, hermanos, que dicen que el infierno es la tierra? Cuando tenemos el relato del pobre y el rico, y allá sectas afuera dicen que es otra parábola. Correcto, no aplica la regla. Aquí se dan nombres. ¿Ven? La parábola del rico y del mendigo dice que el rico, estando en el infierno, sentía, escuchaba, recordaba, oía y miraba. La obligación de cada uno de nosotros, como dice la palabra del Señor en Mateo, en la Gran Comisión, es por fe salir e impartir el Evangelio, creyendo por fe que la gente va a escuchar lo que Dios tiene para ellos y creyendo que ellos confesarán a Cristo como su Salvador. Tenemos una fe genuina en un Dios todopoderoso y viviente. Nosotros como cristianos, hermanos, no podemos tener una fe débil. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que cumple, un Dios que no cambia, un Dios inmutable, un Dios verdadero. Hermanos, acimentémonos en la palabra del Señor. Aprendamos la palabra del Señor, hermanos, la Biblia. Este es el manual que Dios nos ha dejado a nosotros, hermanos. Aquí está la vida eterna, hermanos. Aquí está la verdad. Si tuviéramos la fe como el grano de mostaza. Nosotros, hermanos, como evangelistas, como predicadores, tenemos que tener la fe de que cualquier tiempo que nosotros nos paremos detrás de un púlpito, la palabra del Señor va a escudriñar los corazones, va a entrar, va a cortar cuando entra y va a cortar cuando sale. Porque la palabra de Dios es poder, y poder de lo alto. Nosotros, o aquellos que están ahorita como pastores, tienen que tener la fe que Jesucristo va a crecer en la iglesia y no el humano. No los hermanos que están saliendo a la calle a evangelizar. Ellos solo son instrumentos que está usando el Señor. Tenemos que sentarnos en la palabra completamente y decir, tengo fe, pero una fe verdadera, una fe en el Señor, que esta iglesia va a crecer. Tenemos, o los pastores que estén como pastores, tienen que doblar rodillas día y noche. Si el pastor va a predicar, tiene que escudriñar la palabra del Señor. No salga con que yo ya me prediqué esto y ahora me lo repito ya, o que me dan simbolismos y ahí les voy a decir lo que se me venga a la mente. Eso no es predicar, eso es solo contar. La palabra del Señor es clara y tiene una sola verdad, no varias.
Aquel músico, el que quiere ser director de música y dice, yo quiero un coro, pero no se mueve para hacer nada, no invita a nadie. ¿Cómo quiere crecer su coro? Pero si se arrodilla ante el Señor y por fe Él cree que los hermanos de la iglesia se van a unir al coro, pero si su fe es más grande que el grano de mostaza, hasta la iglesia completa se une al coro. Hermanos, arrodillémonos, pongámonos de rodillas ante el Señor. Tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que cuando le alabamos, le glorificamos y caminamos de acuerdo a lo que Él ha establecido, Él nos dará la victoria. No dejes lo que puedas hacer hoy para mañana. Queridos hermanos en los ministerios y líderes y miembros, si el Señor te está llamando, no desatiendas el llamado. Si el Señor te está hablando que te pongas a orar y que aumentes tu fe, no desatiendas. Crece tu fe en el Señor. Lee la Escritura para que veas cómo el Señor trabajó desde el principio, que es Apocalipsis, hasta que es Génesis, hasta el final, que es Apocalipsis. Ve las maravillas, los milagros, la resurrección, cómo trabajó el Señor desechando demonios. Señor, reprende en estos momentos. Hermanos, caminemos con el Señor, escudriñemos la Escritura y crezcamos nuestra fe. Por eso los apóstoles en el versículo 5 le decían en el capítulo 17 del Evangelio de San Lucas, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, enséñanos cómo crecer nuestra fe. Leyendo la Escritura, hermano, yo no solamente, o el Espíritu Santo, Dios, hablando a través de mí, no solamente les voy a decir crezcan y crezcan la fe. Hay un predicador muy famoso que se llama Paul Washer, el cual le estaba diciendo en su predicación que hay muchos predicadores que te dicen qué hacer, pero no te dicen cómo lograrlo. En este caso, hermanos, ¿cómo podemos crecer nuestra fe? 3 cosas. El crecimiento espiritual viene a través de la lectura bíblica. La segunda cosa, confiar en el Señor plenamente. La tercera cosa es creer que el Señor lo va a hacer y ya está hecho. Ahora recordemos, hermanos, que el Señor va a hacer las cosas de acuerdo a su voluntad para el beneficio de nosotros. Hermanos, el Señor está con nosotros. Tenemos un Dios poderoso, grande, omnipotente, omnisciente, todo lo sabe, inmutable, no cambia, omnipresente, está en todo lugar. Un Dios que se levantó al tercer día, un Dios poderoso que destruye ciudades cuando no se comportan como Él quiere. Ahí tenemos Sodoma y Gomorra. Y si Dios castiga es porque le ama. Entonces en el versículo 6 dice, entonces el Señor le dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedeceréis. Cuando está hablando del sicomoro, le dice, desarráigate. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, desarraiguémonos. ¿Pero de qué? Del pecado que estamos practicando. Dejemos de hacer todo lo que al Señor le ofende. Usted no puede, ni yo, ni nadie podemos escondernos del Señor. El Señor nos está viendo.
Dice que si te fueras al fondo del mar, ahí estará. Si te escondieras debajo de una roca, ahí estará. Desarraiguémonos del pecado, de todo lo que nos aparta del Señor. Creamos en el Señor que Él va a hacer y caminemos como Él quiere. Hermanos, para terminar, leamos las Escrituras, hermanos. Veamos quién verdaderamente es nuestro Dios Jesucristo. Veamos las maravillas y los milagros que Él hizo. Veamos, hermanos, cuando resucitó en el tercer día. Veamos por qué hizo todo y por qué sufrió todo. Y Juan 3:16 dice que por amor a nosotros. Pero no es un amor cualquiera, hermanos. Es un amor agape, incomparable. Es un amor que nosotros no podemos dar a nadie. Es un amor sin límites. Hermanos, fortalezcamos nuestra fe, orando, leyendo la palabra y caminando rectamente en el Señor. Que Dios me los bendiga, hermanos, y rectos para siempre al Señor.